Hola, ¿cómo están? Vamos a reiniciar este seminario, taller de narrativa sobre el cuento, hablando, como veníamos hablando del punto de vista, estamos hablando de uno de los elementos esenciales que componen la tarea del escritor, que es la ubicación del punto de vista donde el narrador, desde el cual el narrador cuenta la historia. En la clase anterior habíamos hablado y desarrollado un tipo particular de narrador, que es el narrador en tercera persona, en sus diversas variantes, narradores omniscientes, fundamentalmente el más clásico, y las diversas posibilidades que ofrece también el narrador en tercera persona. Hoy vamos a ir a otro de los más habituales modos de contar un relato, que es el narrador en primera persona. Este también tiene una gran cantidad de gradaciones. Vamos a empezar por leer, para ejemplificar esto, vamos a hacerlo con principios de novelas o de cuentos de distintas épocas. Y vamos a ir a lo más clásico, como siempre, para empezar. En la clase anterior leíamos también un principio muy clásico, el de David Copperfield, para ejemplificar las diferencias entre primera y tercera persona. En este caso yo quiero ir a un clásico, pero que es un auténtico clásico, porque estamos hablando de literatura de mediados del siglo XVIII, pero que realmente yo se los recomiendo porque escapa, se van a encontrar con un libro increíble, y increíble incluso que haya sido escrito en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. Es Tristram Shandy, una novela del escritor inglés Laurence Sterne. No voy a explicar ahora porque no es el objetivo, el por qué digo que esta es una novela súper original, pero bueno, pueden leerla, lo van a descubrir ustedes mismos. Pero el principio es un modelo clásico de cómo desarrollar un punto de vista en primera persona como narrador protagonista, o sea, siendo la persona la que está relatando la principal, la que toma la voz cantante en el relato, pero no solo porque toma la voz cantante, sino porque al mismo tiempo es el protagonista principal de la acción. En este inicio, el propio Tristram Shandy es el que dice lo siguiente: ojalá mi padre o mi madre, o mejor dicho ambos, hubieran sido más conscientes, mientras los dos se afanaban por igual en el cumplimiento de sus obligaciones, de lo que se traían entre manos cuando me engendraron. Si hubieran tenido debidamente presente cuántas cosas dependían de lo que estaban haciendo en aquel momento, que no solo estaba en juego la creación de un ser racional, sino que también posiblemente la feliz formación y constitución de su cuerpo, tal vez su genio y hasta la naturaleza de su mente, y que incluso en contra de lo que ellos creían, la suerte de toda la casa podía tomar uno u otro rumbo según los humores y disposiciones que entonces predominaran, si hubieran sopesado y considerado todo eso como es debido y procedido en consecuencia, estoy francamente convencido de que yo habría hecho en el mundo un papel completamente de aquel en el que es muy probable que el lector me vea. Principio clásico. El narrador se ubica en el lugar del protagonista. ¿Cuál es el aspecto fundamental que prima en general cuando se elige el narrador en primera persona, y sobre todo este narrador protagonista? Bueno, hay un aspecto que lo diferencia básicamente, ya lo habíamos dicho, del narrador en tercera persona, y es que al tomar la voz del protagonista, y esto también es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta a la hora de escribir, al elegir el protagonista en primera persona, uno limita deliberadamente su campo de visión. Esto es, un narrador, al contar desde su propia percepción, desde su propia mirada, desde su propia visión, evidentemente lo que no puede hacer es ver lo que no está ante sus ojos. Pero sí tiene, en cambio, la libertad de ir hacia adentro de su propia persona y crear un sentimiento de conexión con el lector, evidentemente mucho más íntimo, mucho más personal, mucho más confidencial, si se quiere, que esa actitud en principio neutra que suele caracterizar al narrador en tercera persona.
Claro que también hay gradaciones en este narrador en primera persona. Hoy vamos a hablar básicamente del narrador protagonista, pero después vamos a ver en la clase siguiente también otras posibilidades que nos brinda el narrador en primera persona, que no son necesariamente el punto de vista clásico del protagonista. He elegido otro principio de una novela muy clásica, por supuesto, que es Moby Dick, de Natalie Huston, también de principios del siglo XIX, donde se podría empezar a vislumbrar esta segunda posibilidad, pero todavía se trata de un narrador protagonista. El principio, yo me imagino que para los lectores de literatura es muy famoso, llamadme Ismael, ¿no? Llamadme Ismael, hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Este principio tiene un detalle significativo. Empieza dando, por supuesto, lo que muestra es lo que hace generalmente en la literatura clásica. El protagonista siempre, sea relatado por una tercera persona, o sea, por un narrador externo, o sea, narrado por un narrador protagonista en primera persona, como en este caso, en general siempre lo que hace es presentar la personalidad o el porqué de las actitudes que va a tomar este protagonista en el resto de la novela. Por ejemplo, en este caso, que habla de sus motivaciones. No dice, por ejemplo, me llamo Ismael. Dice, llamadme Ismael, o bien, según la traducción, eso depende, podéis llamarme Ismael. ¿Qué nos está sugiriendo? Nos está sugiriendo quizás que algo tiene que ocultar, que él no quiere, o que no importa saber su nombre real, auténtico, sino, bueno, llamadme Ismael como me podría llamar Pepe, ¿no? O quizá también sugerir ya de entrada que si bien Ismael, el narrador, es protagonista en el sentido de que va a ser quien va a estar presente durante toda la narración y va a tomar la voz cantante en la narración, en realidad él no es el principal personaje de esta novela. Como sabemos, Ismael es un joven que se embarca como grumete en un barco ballenero que está comandado por el famoso capitán Ahab, que se encuentra en su guerra personal, en su lucha personal contra la ballena blanca Moby Dick. La novela, supongo que, aunque no la hayan leído, aunque sea por las películas o por las menciones, se las conoce. Recursos que también brinda esto. Nos vamos a fijar a otro, había pensado también en otro mucho más actual, que es el principio muy claro de El túnel, una novela de Ernesto Sábato, autor argentino, recientemente desaparecido, hace unos pocos años, novela que es de la década de los 60. Empieza así, dice: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Fíjense, aquí el narrador se está presentando directamente. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel. ¿Qué está diciendo? Cuando dice bastará decir que soy Juan Pablo Castel, primero ya nos está dando también en la introducción misma de la novela, nos está diciendo que evidentemente Juan Pablo Castel es alguien que en la ficción, se entiende, está en la opinión pública, que es conocido por la opinión pública, porque si no, bastará decir que soy, si yo digo, bastará decir que soy Enrique Sátara, pues no sé por qué. Ahora, si yo digo, bastará decir que me llamo Obama, evidentemente todos saben de qué se trata. Si yo estoy empezando diciendo, bastará decir que soy tal persona, es porque estoy ya dando la pista en la primera parte, en el principio mismo de la novela, de que se trata de un caso o de un asunto, el de esa novela, que en la ficción debería haber tenido un espacio público importante. Incluso, otra de las cosas que en ese mismo párrafo, lo repito, dice, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne.
¿Qué pasa? Nos está contando ya la novela de entrada, nos está diciendo el final de la novela. Evidentemente un asesinato, alguien, un pintor, él, lo dicen enseguida, que mató a María Iribarne. Claro, nos deja de entrada con una gran intriga. ¿Por qué mató a Iribarne? ¿Quién es María Iribarne? ¿A qué se debe? ¿Qué pasó para que se llegara al desenlace donde este pintor, que lo anuncia en la primera frase de la novela, mató a María Iribarne? Recursos, como digo siempre, recursos de los autores que saben cómo manejar los puntos de vista para tenernos enganchados, para desde un principio dejarnos agarrados en eso que va a ser su ficción, su novela, lo que tiene que ofrecernos al lector y lo que nosotros tenemos que aprender a hacer para ofrecer y atrapar también a nuestros lectores. Hay muchas formas, evidentemente, de introducir el narrador en primera persona, con muchas variantes. Y vamos a ver, por ejemplo, había elegido también un principio de otro clásico, uno de los grandes, además, prácticamente se podría decir que es uno de los inventores del cuento moderno, que es el escritor norteamericano Edgar Allan Poe, de mitad del siglo XIX. Un relato que probablemente muchos conozcan, porque incluso se han hecho películas y porque se lee en la escuela, El corazón del actor, uno de sus cuentos del libro que se llama Los crímenes de la calle Morgue y otros cuentos. Fíjense ahora, les voy a leer este principio porque utiliza esa primera persona, él es el protagonista, por eso estamos hablando de lo que llamamos en primera persona, pero narrador protagonista, pero está utilizándolo sobre todo para generar una personalidad, para que nosotros podamos ver y leer ese cuento a partir de la personalidad de este personaje protagónico que se presenta a sí mismo, pero que no dice, observen ustedes lo importante, no dice yo soy así o así, sino está hablando, dirigiéndose al lector para contarle la historia y nos está dando pistas, contrariamente incluso a lo que dice, de cuál es su verdadera personalidad. Fíjense, dice, es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que soy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Y a partir de ahí empieza la historia, saben ustedes, de este hombre que estaba obsesionado con el ojo de un viejo que vivía en la habitación de al lado y que lo termina matando y bueno, qué pasa con El sonido del corazón. En fin, el libro ya, el cuento, yo se los recomiendo, ya les digo, es de Edgar Allan Poe, está en el libro Los cuentos de la calle Morgue y otros, no, Los crímenes de la calle Morgue y otros cuentos. Distintas posibilidades que ofrece ese narrador en primera persona, que es uno de los más atractivos para trabajar, pero que hay que tener muchísimo cuidado. Ya se los decía al principio, nos ofrece una posibilidad muy grande, una posibilidad muy abierta, que es la de poder contar desde nuestra interioridad, dando paso a nuestra interioridad, expresando nuestra interioridad. Podemos expresar pensamientos, opiniones, sentimientos, de la manera más íntima, pero siempre con un cuidado fundamental, recordar que es nuestra mirada, que estoy poniendo en el lugar del narrador, se entiende, ¿no? Que es la mirada del narrador, es la mirada personal del narrador, no es una mirada que puede saber, conocer o describir algo que está fuera de la vista del narrador. Muy importante ese detalle. Nos tentamos muchas veces a usar la primera persona porque nos parece lo más fácil quizá, porque parece que sería mucho más fácil tener que contar desde uno mismo, pero a veces, sobre todo cuando estamos empezando a escribir, nos confundimos las dos cosas y nos quedamos en una primera persona que termina viendo cosas que no puede ver la mirada de una persona. Por lo tanto, ese es un elemento fundamental. Hay muchas utilizaciones, muchos recursos también que no podemos uno a uno desarrollarlos sobre la utilización del punto de vista,
que los vamos a ir viendo, como ustedes ya saben, a medida que analicemos los distintos cuentos que complementan estas clases. Pero también quería hablarles del último desarrollo, el desarrollo más profundo, si se quiere, que se ha hecho respecto de la utilización de la primera persona y de ese narrador protagonista, que es, se ha llegado a un punto donde eso se utiliza mucho de la novela contemporánea, el llamado fluir de la conciencia, es decir, el protagonista, el narrador, narra en primera persona, pero no narra desde una estructura eminentemente, típicamente literaria o clásicamente literaria, vamos a decirlo así, que es la forma en que gramaticalmente se organiza nuestro pensamiento cuando tiene que ser trasladado a un discurso y mucho más a un discurso escrito. Conjeturan, porque esto podría ser muy discutible, conjeturan ciertos autores que no pensamos con la gramaticalidad de un discurso, sino que pensamos sin corte, sin pausa, que nuestro pensamiento, nuestra manera de percibir es una corriente constante, es un fluir constante de la conciencia. Entonces, cuentan, intentan contar para parecer lo más posible a cómo una persona, y ese es el máximo uso, por eso digo, de la primera persona gramatical y del narrador protagonista, cómo una persona percibe la realidad o cómo la siente o cómo piensa concretamente. Esto que les voy a leer es la primera parte del último capítulo del Ulises de James Joyce, que es de los años 20 del siglo pasado, que se considera quizá la obra cumbre de la vanguardia literaria del siglo XX. En ese último capítulo, Molly Bloom, la mujer del protagonista, se encuentra sola en su cama pensando. Bueno, y dice: sí, porque él nunca había hecho tal cosa como pedir el desayuno en la cama con un par de huevos desde el Hotel City Arms, cuando solía hacer que estaba malo en voz de enfermo como un rey para hacerse el interesante con esa vieja bruja de la señora Riordan, que él se imaginaba que la tenía en el bote, y no nos dejó ni uno chavo, todo en millas para ella sola y su alma grandísima tacaña, como no se ha visto otra, con miedo a sacar 4 peniques para su alcohol metílico, contándome todos los achaques. Tenía demasiado que desembuchar sobre política y terremoto y el fin del mundo, vamos a divertirnos primero. Y así sigue durante 60 páginas. Complicado de leer, esa es la verdad. Pero bueno, son experimentos que se hacen con la literatura. La literatura, el arte en general, está siempre para ir encontrando nuevas formas de expresión. Y esto es un intento más de exactamente lo que decíamos al principio. Tratar de ponernos en un narrador que transmite sus impresiones y que transmite sus sensaciones y sus pensamientos desde el lugar que se intenta parecer más real, más parecido, más representativo, digamos, de la conciencia o de la verdadera percepción que se hace desde el narrador. Por ahora vamos a dejar aquí este tema de el narrador en primera persona. Vamos a verlo también en los documentos teóricos y vamos a ver después el análisis de los cuentos, y en la próxima sesión vamos a seguir hablando del narrador en primera persona, pero le vamos a dar muchas otras variantes, entre ellas principalmente la que se llama narrador testigo, y también vamos a hablar de otra posibilidad interesante que ofrece la literatura, aunque no es muy usada, que es el narrador en segunda persona. Hasta la semana que viene.